¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta Colombia en la búsqueda de la paz duradera en medio de la persistencia del conflicto armado y la influencia de la guerrilla y el paramilitarismo actualmente? Los grupos guerrilleros y paramilitares en Colombia surgieron en un contexto de conflictos políticos, sociales y económicos. La guerrilla, por ejemplo, se originó en la década de 1960 como respuesta a las desigualdades y la falta de representación política de ciertos sectores de la sociedad. Por otro lado, los paramilitares surgieron en los años 80 como grupos armados que buscaban combatir a la guerrilla y proteger intereses particulares. La aparición de estos grupos estuvo marcada por la violencia, la lucha por el control territorial y la influencia en la política colombiana. Sin embargo, a lo largo de los años, diversos factores han contribuido a su desaparición o transformación. Entre ellos se encuentran procesos de desmovilización, acuerdos de paz, presiones internacionales y cambios en el panorama político del país. Es importante mencionar que aunque algunos grupos han desaparecido, otros han evolucionado o han dado origen a nuevas organizaciones. El fenómeno de los grupos armados en Colombia es complejo y ha tenido un impacto significativo en la historia y la sociedad del país. Por otro lado, la presencia de la guerrilla y el paramilitarismo en Colombia afecta negativamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, al contribuir a la violación de derechos humanos, la inestabilidad política y social y la afectación de la paz y la seguridad en el país. Estos grupos armados dificultan la consecución de los ODS relacionados con la paz, la justicia, la igualdad y la reducción de la desigualdad. Es fundamental abordar estos conflictos para avanzar hacia un desarrollo sostenible en Colombia. Claro está que los grupos al margen de la ley en Colombia se han diversificado a lo largo del tiempo, pero algunos de los más notorios influyen como las guerrillas, como las FARC, el ELN y grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia. Estos grupos han estado involucrados en el tráfico de drogas, el control territorial, el reclutamiento forzado, la violencia política y el enfrentamiento con las fuerzas gubernamentales. El narcotráfico ha sido un motor importante de las actividades de estos grupos, en Colombia siendo uno de los principales productores de cocaína del mundo. Esto ha alimentado la violencia y la corrupción, afectando negativamente la estabilidad y desarrollo del país. A lo largo de los años, el gobierno colombiano ha llevado a cabo diversas estrategias para combatir a estos grupos, incluyendo operaciones militares, programas de desmovilización y esfuerzos de reconciliación. Sin embargo, la influencia de estos sigue presente en algunas áreas del país, especialmente en regiones rurales donde el Estado tiene menos presencia. Los grupos al margen de la ley han tenido una influencia significativa en Colombia a lo largo de la historia. Han estado involucrados en actividades como el narcotráfico, la extorsión, el secuestro y reclutamiento de menores. Su presencia ha contribuido a la violencia, la inestabilidad y los desafíos socioeconómicos en el país. Aunque ha habido esfuerzos para combatirlos, su impacto perdura en varias regiones de Colombia. El acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado el 23 de septiembre del 2016, marcó un hito histórico en Colombia para poner fin a más de 50 años de conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, quienes dejaron profundas cicatrices en la sociedad. Si bien el camino hacia la paz aún no está completo, este se encuentra en curso enfrentando grandes desafíos, teniendo en cuenta que el proceso ha tenido un impacto significativo en diferentes aspectos como reforma rural, participación política, fin del conflicto armado, solución de problemas de las drogas ilícitas, víctimas, implementación, verificación y monitoreo. El acuerdo ha llevado a una reducción significativa de violencia en Colombia. El número de homicidios relacionados con el conflicto armado ha disminuido considerablemente y las FARC ha cumplido con un compromiso de dejar las armas. A pesar de los avances logrados, la implementación del acuerdo de paz sigue siendo el desafío persistente. Retos en áreas como reforma rural,
la lucha contra el narcotráfico, la atención a las víctimas. Además, el acuerdo ha sido objeto de crítica para algunos sectores de la sociedad colombiana. Sin embargo, el acuerdo de paz sigue siendo la mejor esperanza para alcanzar una paz duradera en Colombia. Su implementación completa y efectiva es crucial para construir un país más justo, equitativo y libre de violencia. La guerrilla es el fruto de los problemas estructurales que ha tenido Colombia históricamente, en donde la desigualdad prevalece. Colombia es uno de los países que presenta el índice de desigualdad más grande a nivel mundial, y la falta de acceso a unas condiciones dignas de vida, principalmente en lugares como el campo, obtiene como consecuencia la guerrilla, intentando responder a estas problemáticas en donde ven en una ideología comunista una oportunidad que les permite luchar por sus ideales, que terminan exigiendo de manera armada y violenta. Desde su surgimiento se ha intentado combatir, pero siempre han ido de menos a más, fortaleciéndose y pasando de ser autodefensas campesinas a finalmente convertirse en la guerrilla, que trasciende a una guerra entre ellos y el Estado, quien ha intentado reprimirlos pero sin lograrlo, llegando a negociar pero de forma muy flexible y cediendo territorios y brindando facilidades para su fortalecimiento. Como conclusión a estos intentos, se llega a tener una idea de que se necesita una mano dura, y es allí donde Uribe ve una oportunidad, siendo él una víctima más de este conflicto, llegando a ofrecer un plan de gobierno que a día de hoy se podría comparar con el del presidente Bukele, con el eslogan principal de ofrecer seguridad democrática. Uribe finalmente logra hacer daño y arrinconar a la guerrilla, en donde su fin no justificaba los medios que utilizó, llegando a practicar estrategias totalmente faltas de moral, y cuando dejó el poder presidencial, él quería seguir, y a lo largo de su historia ha ido encontrando la manera de seguir influyendo en ámbitos de gran importancia en el país, llegando a generar grandes controversias y divisiones entre sí. El conflicto armado en Colombia persiste a pesar de los esfuerzos de paz, con un surgimiento de grupos guerrilleros como las FARC y el ELN. Estos grupos continúan llevando a cabo actividades insurgentes como ataques a infraestructuras y fuerzas de seguridad, posiblemente motivados por descontento con los acuerdos de paz y la falta de oportunidades económicas y el narcotráfico. Paralelamente, los grupos paramilitares continúan operando de manera clandestina, involucrados en actividades criminales como el narcotráfico y violencia de derechos humanos. Este conflicto tiene un impacto humanitario y social significativo, incluyendo desplazamiento forzado de comunidades, daños a la infraestructura y trauma psicológico a la sociedad colombiana. Por otro lado, han afectado múltiples aspectos relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible. El desplazamiento forzado y la violencia han aumentado la pobreza y la inseguridad alimentaria. Han obstaculizado el acceso a servicios de salud y educación e inmortalizan las desigualdades sociales y económicas. Además, el conflicto ha dañado la infraestructura y el medio ambiente, afectando negativamente el desarrollo sostenible y la calidad de vida de las comunidades afectadas. Abordar estos desafíos requiere un enfoque integral que promueva la paz, la justicia y el desarrollo inclusivo, así como la colaboración entre diferentes actores a nivel nacional e internacional. Buenas tardes, mi nombre es Paula Quito del programa de Contaduría Pública de la Universidad de La Salle. Hoy estamos con Andrea Torres. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Torres, soy estudiante de Contaduría Pública del Politécnico Gran Colombiano. Gracias, Andrea. Hoy vamos a hablar de los grupos armados en Colombia. ¿Conoces algunos? Tengo entendido que eran los paramilitares y la guerrilla. Bueno, te cuento. Estos grupos surgieron de la exclusión socioeconómica y sociopolítica por la falta de la libre participación política en Colombia. Okay. ¿Sabes cuál es el impacto que generan estos grupos en la sociedad? Sí, claro, yo pienso que a nivel social el tema de un impacto de violencia, ¿sí? De miedo, de zozobra, y más en todos aquellos, en las áreas rurales, pues, donde ellos se concentran. A nivel político, social, económico, el tema de la corrupción, el tema de desestabilizar la economía del país. Y pues también generan un estancamiento en el desarrollo del país. Okay. Andrea, ¿conoces la organización ODS? Tengo entendido que es una organización que se encarga de solucionar todos aquellos conflictos, como lo mencionabas al principio, el tema de la igualdad en participación, tanto política y económica de aquellas personas que están en estos grupos.
genera. Bueno, para finalizar, te cuento que estos grupos armados han contribuido a la violación de estos derechos de la ODS. ¿Sí? Andrea, muchas gracias. Bueno, Nos encontramos en la localidad de Gativa, exactamente en Diver Plaza, donde vamos a consultarle a los habitantes de esta localidad cómo ha influido el conflicto armado en la vida de ellos. Entonces la pregunta es, ¿cómo ha afectado el conflicto armado en Colombia a la población civil? Depende mucho de la región de la que se visita. Digamos, en áreas rurales donde más ha sufrido violencia, están los desplazados, gente que llega pues acá a la ciudad y tiene otra afectación. Si miramos la parte rural, pues las personas cuando están desplazadas vienen acá a Colombia, vienen acá a Bogotá y genera una afectación en la economía porque es difícil encontrar trabajo, entonces es más competencia también. Y se empiezan más, con los extranjeros a pedir limosna, a subirse a los Transmilenios. La seguridad disminuye, aumenta la inseguridad y deja de ser como cómodo andar en servicio. De muchas maneras. Mucha gente, mucha gente que